que el beneficio de salud siempre ha sido el más relevante y favorecedor en las encuestas de los empleados. Lo que tú estás diciendo de estas nuevas generaciones que están entrando al mercado laboral, donde el futuro que vemos en términos de bienestar es que se haga un match entre el propósito de Natalia Vélez como persona con el propósito de la compañía en la cual trabajo. Importantísima la pregunta. Lo que no se evalúa, lo que no se mide y lo que no se identifica no se puede mitigar en el tiempo. Y de acuerdo a eso, pues tengo un plan de gobernanza en el cual puedo llegar a mitigar los riesgos de rojo, que pasen a amarillo, los de amarillo a la verde y así sucesivamente. Pues para mí es un orgullo, número uno. Estoy cumpliendo 14 años en el mes de junio. Sí, el crecimiento en Marsh pues es infinito, tú eres el que te pones los límites. Y es mi mamá. ¿Por qué mi mamá? Porque mi mamá estaba toda su vida en el sector asegurador. C-Level, negocios que importan, líderes que inspiran. Comunidad C-Level, bienvenidos. Hoy nos encontramos en las oficinas de Marsh y a mi lado Natalia Vélez. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo te encuentras? Bien, Sebastián. ¿Ustedes cómo han estado? Bueno, muy bien, muy felices. Ya consolidando un primer año de la revista C-Level. Justamente estábamos hablando tras bambalinas que acá estuvimos hace un año con David Cuervo. Y bueno, hoy nos convoca otro asunto, otra reunión, pero bueno, encantado de que estés acá. Bienvenida, y hoy vamos a hablar sobre un informe muy interesante y es el informe People Risk 2024. Definieron elementos que son de riesgo y que pueden afectar la salud y el bienestar de muchos empleados. ¿A qué me refiero? A 5 ítems. Entre esos, 5 riesgos. 5 riesgos. Entre esos, salud, bienestar y seguridad, talento, liderazgo y fuerza laboral, gobernanza y finanzas, medio ambiente, sostenibilidad y protección, tecnología y disrupción. Cuéntanos por qué estos 5 elementos, Natalia. Mira, básicamente voy a irme atrás un poquito porque el primer informe fue en el 2022 y fíjate que los riesgos son persistentes en el tiempo. En el 2024 encontramos ese mismo ranking de esos 5 riesgos de los que hablaste. De pronto en los subcapítulos de cada uno de los riesgos puedes encontrar que uno tiene mayor relevancia que el otro, de un año al otro, pero definitivamente yo lo creo es porque después de efecto pandemia existe pues una prelevancia en las juntas directivas de las compañías para hablar no solamente de riesgos patrimoniales, sino de riesgos de personas. Y si nos vamos muy a hablar de Colombia, fíjate que todo nuestro entorno de factores como las reformas desde el 2023 por las que estamos atravesando, pues van muy apuntadas a este tipo de riesgos, salud, con la reforma a la salud, con los impactos en términos de aumentos y costos en la salud, entonces en términos de gobernanza y finanzas, en términos de talento, pues encuentras una reforma laboral que de pronto puede aumentar los costos laborales, puede llegar a un posible desempleo. Fíjate que todo está muy relacionado en factores exógenos a lo que nos puede pasar empresarialmente en riesgos de personas. Hoy en día, digamos, en términos me quiero referir mucho a 2. El de la salud, pues imagínate, hoy es el riesgo o el que más tiene que estar viendo las compañías es el riesgo de salud. En términos diría yo, las empresas que no cuentan hoy con un beneficio de salud, que el beneficio de salud siempre ha sido el más relevante y favorecedor en las encuestas de los empleados, pues hoy cobra una relevancia importantísima. Entonces es invitar a las mesas de trabajo, no solamente de recursos humanos, sino de personas de riesgos y de finanzas, a que estudien muy bien la posibilidad de otorgar ese beneficio para las que no lo tienen y las que lo tienen, poder llegar a pensar en qué mecanismos puedo llegar a controlar por el aumento en precios o otros modelos de transferencias de riesgos y hacer modelos y diseños distintos
Yo siempre digo que cada empresa es un universo distinto, no me puedes decir, bueno, Natalia, dime cuál es la media o cuál es el promedio de aumentos, porque cada uno es distinto, y sería la receta perfecta para todas las empresas. No existe, cada empresa es un universo distinto. Entonces, lo importante ahí es acompañar a estos grupos de recursos humanos y de finanzas con una persona o una firma externa, consultora, que te acompaña con este tipo de estudios que estamos haciendo nosotros, a hacer un trabajo y unos modelos en los cuales te permita crear actividades y como acciones organizacionales a mediano y a largo plazo. Natalia, súper importante lo que tú dices, porque es que hace algunos años tal vez el tema de salud se dejaba un área o se delegaba, como tú bien lo mencionas. Hoy la alta gerencia debe saber de temas de salud, porque eso es lo que demanda no solo los profesionales, sino también el claustro universitario. Muchos profesionales salen de la universidad buscando un lugar en donde puedan crecer, sentirse bien, donde puedan tener ese balance de vida laboral y profesional, personal y de proyectos. Entonces considero que es un tema fundamental, sobre todo en un país que se está abriendo a otras dinámicas en temas de salud mental, por ejemplo, ¿no? Y de espacios colaborativos. Total. Tú ahí has tocado un punto importantísimo, y es uno de los factores en seguridad y salud que salió en la encuesta es el tema de bienestar, el tema de salud mental. Las empresas desde hace unos 15 años para acá venían cuidando mucho la salud física de sus colaboradores, hasta llegar también a puntos familiares de sus familias por encuestas de riesgo psicosocial y demás, pero estaban dejando de lado la salud mental, y hoy la salud mental cobra una relevancia súper importante, más mirar lo que tú estás diciendo de estas nuevas generaciones que están entrando al mercado laboral, donde el futuro que vemos en términos de bienestar es que se haga un match entre el propósito de Natalia Vélez como persona con el propósito de la compañía en la cual trabajo. Ahí si no encuentras ese match, vas a ver que no vas a tener una buena cultura de retención y de talento en las compañías. De hecho, acá han hecho un buen trabajo, porque recorriendo las oficinas que ustedes van a ver a continuación, pues hay muchos colores, hay espacios abiertos, también lo hablábamos un poquito antes, y es como ese espacio a compartir el trabajo. Ya no es como vaya usted y trabaje 8 horas Para y nada. tenga una hora de descanso, no, sino disfrútese también su trabajo, sea más creativo y, por supuesto, aporte a la construcción de país, que es lo que quieren todas las empresas. Y esa construcción de país y esos colores que estás diciendo, que estamos viendo ahora en este entorno empresarial, me permite también hablarte de esa política de diversidad, equidad e inclusión que también sale en esta encuesta de People Risk, y es invitar también a las compañías que no tienen la política, se tiene que implementar, conseguir que los líderes se enganchen para que puedan llegar a permear una política a mediano y largo plazo, que hoy por hoy llegó para quedarse por esa responsabilidad social que tú bien indicas. Interesante, Natalia. Hay un dato, acá lo tengo, de People Risk, y es que más de 3/4 partes de las compañías en México perciben la digitalización acelerada como una amenaza para las empresas. En Colombia, pues Colombia se está posicionando poco a poco como un nicho de inversión para el tema de startups, para el tema de fintechs, bueno, para todo, edutechs. Entonces Colombia realmente se está abriendo nicho, después de Brasil, México, como un nicho para invertir. La digitalización acá llegó para quedarse. De acuerdo. ¿Cómo lo perciben desde Marsh? ¿Qué retos hay? ¿Cómo se percibe ese panorama? Bastantes retos, no llegamos a los niveles que estás diciendo de las tasas de México en este momento, pero si no nos preparamos podemos llegar a esas amenazas en términos de riesgos de ciberseguridad para no empresariales, sino ya pensarlos desde el punto de vista de las personas. La inteligencia artificial que llegó para quedarse, ¿cómo la adaptas a la estructura organizacional? Porque si yo me meto a una inteligencia artificial por un lado y la compañía no me orienta en cuál es la mejor para mí, con todos los caracteres que tengo que tener en términos de seguridad, pues definitivamente vamos a tener amenazas importantes a mediano y largo plazo. Todos los temas que hemos hablado tienen que ver con riesgo. Y predecir el riesgo es un tema muy importante para las compañías. Tú lo has dicho, el uso de inteligencia artificial, de hecho, ha llevado a que las personas puedan prestar servicios
en mitigar riesgos? ¿Por qué los riesgos se evalúan en Mercer y por qué son una prioridad para las empresas contemporáneas? Importantísima la pregunta. Lo que no se evalúa, lo que no se mide y lo que no se identifica, no se puede mitigar en el tiempo. Entonces, tú tienes que hacer una matriz de riesgos de personas en la cual identifiques cuál es tu semáforo rojo, verde, amarillo en términos de riesgos puros, riesgos financieros, riesgos operativos, riesgos operacionales, pero llevados a personas, para que de esa manera tú puedas llegar a identificar cuáles voy a mitigar a corto plazo, cuáles voy a mitigar a mediano, cuáles pueden aguantar un poco más. Esta encuesta nos permite de pronto llegar a tener una teoría para las compañías, pero repito, cada empresa es un universo distinto y me sirve este insumo como contenido, más el expertise de esta compañía que recuerda que trabaja en personas, en riesgo y en estrategia para definir conjuntamente con esas mesas de trabajo de recursos humanos, finanzas y riesgos el camino a seguir en ese mapa de riesgos de personas. Natalia, cuéntanos qué tan importante es tener una buena estrategia. Ya hablamos de riesgo, hablamos de la importancia de planificar una compañía en diferentes sentidos, ciberseguridad, en temas de talento humano, pero el tema de estrategia que a veces suena como un concepto popular, ¿qué tan importante resulta justamente para el estudio que ustedes hicieron y por supuesto para generar acciones a largo plazo? Pues yo creo que esa pregunta no la contestamos todos cuando fue algo imprevisto que fue, digamos, la pandemia. Las empresas que estaban totalmente con una estrategia definida en términos de mitigación de riesgos pudieron avanzar de una manera más rápida de las que no, número uno. Y número dos, hay gente que dice, o líderes que dicen, pero ¿para qué estrategia si nosotros estamos cambiando disruptivamente de un lado para el otro todos los días? Pero ese es precisamente, si tengo la estrategia dirigida a, camino B, camino C, puedo llegar a tomar el mejor paso conveniente de acuerdo al driver que me diga cada compañía. Si no lo tengo, pues estoy como en la nada, mirando a ver qué me pasa. ¿Qué buenas prácticas podríamos recomendar justamente para implementar estrategias para empresas que digan, juepucha, estoy en un riesgo inevitable o estoy en pérdida? Bueno, este estudio de People Risk me acaba de presentar una alerta. ¿Qué práctica puedo implementar en mi empresa? Pues lo primero es la identificación de esos riesgos, porque como te digo, Sebastián, pues esto es como sacar la biblioteca de riesgos de personas. Sacas de Google la biblioteca, esta es mi biblioteca que es este People Risk, pero de ahí yo tengo que llegar a tangibilizarlo con mi compañía, con mi empresa y mirar, definitivamente este de gobernanza no me pega tanto, a mí me pega más el de medio ambiente, o definitivamente ni siquiera los 5 que estamos diciendo del ranking, sino nos vamos a los 25 riesgos que fueron los más expuestos, a ver cuál me pega a mí más. Y de acuerdo a eso, pues tengo un plan de gobernanza en el cual puedo llegar a mitigar los riesgos de rojo, que pasen a amarillo, los de amarillo a la verde y así sucesivamente. Entonces, que estén atentos a su semáforo de indicadores. Y tocas un tema muy interesante, a mí me apasiona el tema de gobernanza, pero hace algunos años tal vez este concepto se delegaba más al sector público que al privado y se hablaba mucho de la gobernanza en lo público, de los estados, incluso digamos de los referentes internacionales en temas de aliados estratégicos y demás, pero ¿desde qué momento la gobernanza empezó como a hacer un match con las empresas y a hablarse de una forma mucho más estratégica? La gobernanza, sin duda alguna, yo creo que toma una importancia absoluta en las compañías cuando ya no trabajamos por silos, entonces ya no es recursos humanos por su lado, marketing por su lado, finanzas por su lado, sino que tenemos que unirnos, hacer un trabajo en equipo completo para que de verdad llevemos al propósito que nos piden las compañías desde el punto de vista de sostenibilidad financiera y de apalancamiento para que podamos sustituir hasta a largo plazo, es lo que creo. Interesante. ¿Y la cultura de las empresas qué rol tiene en todo este ecosistema? Juega un papel importantísimo hoy en día. La cultura organizacional, como te contaba ahorita, tiene que hacer match con el propósito que tú tengas, uno, tiene que ver con temas de diversidad, equidad e inclusión, tiene que ver con retención y atracción de talento. Fíjate que estamos viendo unos incrementos en términos de gobernanza que están aquí en rojo en nuestra encuesta de riesgos.
pero si yo los mitigo un poco con temas de talento, de cultura organizacional, puedo llegar a tener un equilibrio mientras me da espera que esto de pronto pueda tener unos tonos amarillos. Porque definitivamente pues el papá empresa no puede tener la plata infinita para pagar infinitamente costos laborales y costos de salud. Interesante, interesante porque la cultura, de hecho, hemos hablado con algunos C-Level en este canal y muchos dicen, si no tienes una cultura definida a los 3 meses, esa compañía se te puede ir para abajo, o sea, de ahí depende todo, ¿no? Las prácticas, los buenos usos. Las prácticas de bienestar que implementes también son súper importantes en este momento. El tema, digamos, vuelvo al de salud, la incertidumbre en este momento que estamos viviendo en el sistema de salud, el no saber cómo van a ser los cambios en los modelos de acceso, qué me va a pasar a mí, qué le va a pasar a mi familia. Me permite tener como un estrés mayor, más el del trabajo normal, que de pronto tú con estrategias de bienestar y de cultura organizacional puedes ayudar a mitigar. Interesante, interesante. Bueno, ustedes también llevaron a cabo, si no estoy mal, una encuesta este año sobre fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo, interesante porque vinculaban inteligencia artificial y justamente como todos estos hitos para las compañías. ¿Tú crees que hay algunas tendencias que se puedan vincular entre los dos estudios? Completamente. Puedes mirar y de pronto, si te centras en uno de estos riesgos que tú veas en tu compañía, que es el que más te afecta, y lo atas a la encuesta, definitivamente te puede llevar a resultados sorprendentes y hacer como un doble clic mayor en ese sentido. Natalia, cuéntanos, para ir cerrando el tema del estudio, un poco cómo se llevó a cabo la metodología, digamos, qué datos recopilaron, cómo fue la muestra, qué segmentación tuvieron que hacer y de qué países tomaron la muestra. Esta muestra es global, es nuestra segunda encuesta. Esta vez tuvo una participación de 4.975 líderes de riesgos de recursos humanos, de finanzas y de riesgos de diferentes sectores. En Latinoamérica nosotros hicimos una muestra de eso que te estoy diciendo del 14%, y quien la hacen expertos nuestros que están todos los días hablando de riesgos y nos permite llevar a estos líderes a que contesten las preguntas de la mejor manera posible para que nos den los resultados que de verdad esperamos que les sirvan a todas las compañías. Natalia, tú haces parte indiscutible pues, de la comunidad C-Level y muchos tal vez se preguntarán, bueno, Natalia es líder Colombia Mercer Marsh Beneficios. Ese cargo puede sonar un poco estructurado, pero cuéntanos, sí, ¿qué haces en el día a día? Perfecto. Yo ayudo a las compañías en todos sus planes de beneficios que otorgan a sus empleados. Pueden ser planes asegurados del sector de seguros, como pueden ser planes no asegurados. Me dedico también a todos los temas de consultoría de seguridad y salud en el trabajo o de beneficios para los empleados y a todos los trasfondos digitales que podemos llevar a las empresas y a sus empleados. A eso me dedico yo. Interesante, Natalia. ¿Crees que la tecnología acá juega un rol crucial para los roles de beneficios o tal vez son un aliado justamente para potenciar los estudios que ustedes llevan a cabo en Marsh? Yo creo que la tecnología es un aliado sin duda alguna, bien utilizado, bien focalizado, es de verdad para nosotros una ayuda increíble para llevar mejores y rápidas soluciones en términos de salud física, salud emocional a los empleados de las compañías. Natalia, ¿cómo ha sido tu experiencia de crecer en una compañía como Marsh? Justamente tú representas una vocería femenina. ¿Cómo ha sido ese proceso de escalar poco a poco en una compañía tan grande? Pues para mí es un orgullo, número uno. Estoy cumpliendo 14 años en el mes de junio. Sí, el crecimiento en Marsh pues es infinito, tú eres el que te pones los límites. Creo que Marsh es una empresa en la cual puedes llegar a cumplir todos tus objetivos y hace match completamente con el propósito y por eso pues vivo enamorada de esta marca y pues de estar liderando un área en ella.
O sea, si pudiéramos darle algún consejo a alguna chica que esté estudiando alguna carrera administrativa, ¿qué consejo le dirías? Yo le diría que lo primero es mirar cuál es la pasión, porque sin pasión no hay nada. Y pues mi driver es servir a la gente, servir a los empleados, y por eso creo que se proyecta en los resultados. Y si alguna mujer o hombre también piensa que su propósito hace match con Marsh, pues o sea, va a estar en el lugar indicado para toda su vida. No lo duden y se aventuren a presentarse. A presentarse, claro que sí. Como dicen algunas personas que han pasado por acá, hay que creerse el cuento. Hay que creerse el cuento, tal cual. Natalia, y para finalizar, ¿qué líderes o lideresas te han influenciado en tu vida? Uy, qué buena pregunta. Tengo una muy importante, y es mi mamá. ¿Por qué mi mamá? Porque mi mamá estaba toda su vida en el sector asegurador, y por eso me salió a mí también la pasión del tema asegurador. Creo que personas influyentes para mí dentro de Marsh también cobran un valor importantísimo, líderes a nivel regional, mujeres que han crecido dentro de la compañía, hombres también que son líderes en este momento y que han depositado en mí una confianza increíble y me han ayudado a crecer en la compañía. Bueno, ¿cuáles son tus retos o tus sueños para el año 2024 dentro de Marsh? Mis sueños es definitivamente que con todas estas incertidumbres en términos de reformas podamos llegar a de verdad tener un bienestar y un balance para que se vea impactado con todos nuestros servicios para las empresas, clientes nuestros y prospectos sobre todo. Natalia Vélez, muchísimas gracias por estar en Revista C-Level, muchos éxitos y bueno, por supuesto compartiremos más detalles del estudio People Risk 2024. Muchas gracias a ti, Sebastián, muy orgullosa de estar en este espacio.